Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Todo comenzó en una noche tranquila cuando Daniel, un hombre de 29 años, se mudó a una vieja cabaña en las afueras de la ciudad. Buscaba escapar del bullicio urbano y encontrar algo de paz para concentrarse en su escritura. La cabaña era acogedora, con muebles antiguos y una chimenea que llenaba la sala de un calor reconfortante. Pero había algo extraño en el lugar. Una bodega oscura al fondo de la casa, sin luz, con una puerta que no se podía cerrar del todo. La primera noche, mientras desempacaba, escuchó un ruido proveniente de la bodega. Era un sonido bajo, como un susurro mezclado con un gruñido. Pensó que quizás era el viento o algún animal atrapado. Bajó con una linterna en mano y exploró el espacio. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a humedad. Pero no encontró nada fuera de lo común, salvo un detalle inquietante. En la esquina más oscura de la bodega, la pared parecía irregular, como si estuviera desgarrada. Dejó la linterna apuntando hacia esa esquina y volvió a subir las escaleras. Pero al darse la vuelta para cerrar la puerta, escuchó algo que lo dejó helado. Desde la bodega, una voz baja y profunda murmuró su nombre. Daniel. Los días siguientes, Daniel evitó la bodega tanto como pudo. La dejó cerrada con una silla apoyada contra la puerta, tratando de convencerse de que era su imaginación. Pero las noches eran diferentes. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba un sonido bajo y constante que parecía provenir de la bodega. Un ruido húmedo, como si alguien estuviera mascando o masticando algo. Una noche, cuando el sonido se hizo insoportable, decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí. Bajó las escaleras con una linterna y un palo en la mano, listo para enfrentarse a un animal o cualquier cosa que estuviera causando el ruido. Pero cuando llegó a la esquina donde había notado la irregularidad, lo vio. Había un hueco en la pared, y en el centro de ese hueco, un par de labios pálidos y agrietados se movían lentamente. No había ojos ni rostro, solo una boca enorme, demasiado grande para ser humana, que se movía con una mueca torcida. Cuando la luz de la linterna tocó la boca, ésta se detuvo por un segundo y luego se curvó en una sonrisa grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, la boca habló, con una voz baja y resonante. ¿Tienes hambre, Daniel? Daniel retrocedió, horrorizado. Subió corriendo las escaleras y cerró la puerta de golpe, asegurándola con todo lo que pudo encontrar. Esa noche no durmió, escuchando cómo la boca susurraba desde la bodega, llamándolo. Daniel, ven aquí, decía, entre risas suaves y el sonido húmedo de algo masticando. Por la mañana decidió buscar ayuda. Fue al pueblo cercano y habló con un anciano llamado Henry, quien parecía conocer la cabaña. Cuando Daniel mencionó la bodega, Henry palideció. ¿Viste algo?, preguntó con un tono urgente. Daniel dudó, pero finalmente le contó sobre la boca. Henry suspiró profundamente y le dijo: «Esa no es una bodega común. Hace décadas, un hombre desapareció en esa cabaña. Algunos dicen que lo devoraron, otros que se convirtió en lo que ahora vive ahí. Lo que sea que viste, no quiere irse, solo quiere más». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Henry le advirtió que no volviera a bajar, que sellara la bodega y abandonara el lugar cuanto antes. Pero algo en Daniel no podía dejarlo ir. La curiosidad lo carcomía. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué quería de él? Esa noche, los ruidos regresaron, pero esta vez eran más fuertes.
como si algo golpeara las paredes de la bodega. Daniel intentó ignorarlo, pero al final no pudo resistir. Bajó las escaleras una vez más, armado con un cuchillo y decidido a terminar con lo que fuera que estuviera allí. Cuando abrió la puerta, el hueco en la pared era más grande y la boca parecía haberse extendido. Los labios ahora estaban más secos y agrietados, y había manchas oscuras alrededor de ellos, como si hubieran estado comiendo algo. La boca se movió lentamente y habló. «¿Tienes hambre, Daniel? Yo puedo alimentarte. Solo ven aquí». Daniel sintió cómo una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. Sus pies parecían moverse solos, llevándolo hacia la boca. Luchó contra esa sensación, pero la voz seguía hablando, suave y convincente. «Solo un bocado, Daniel. Solo uno». Cuando estuvo a punto de cruzar el umbral, algo dentro de él despertó. Lanzó el cuchillo hacia la boca, pero antes de que pudiera reaccionar, ésta lo atrapó con facilidad, masticando el metal como si fuera papel. La boca rió, un sonido profundo y gutural que hizo temblar las paredes. Daniel salió corriendo de la bodega, cerrando la puerta detrás de él. Pero algo había cambiado. La puerta comenzó a temblar, como si algo estuviera golpeándola desde el otro lado. De repente, el marco de la puerta comenzó a agrietarse y la voz habló una vez más. «No puedes huir, Daniel. Siempre tendrás hambre y yo siempre estaré aquí». Al día siguiente, Daniel dejó la cabaña y nunca volvió. Pero incluso en su nuevo hogar, a kilómetros de distancia, el sonido lo perseguía. En las noches más oscuras, escuchaba el ruido húmedo de algo masticando, y a veces, cuando cerraba los ojos, podía oír la voz, suave y burlona. «¿Tienes hambre, Daniel?». Porque la boca en la oscuridad no solo espera, busca, y una vez que la encuentras, nunca te deja ir. Los días que siguieron a su huida de la cabaña fueron un tormento para Daniel. Aunque había dejado atrás aquel lugar maldito, la presencia de la boca lo seguía de una forma que no podía explicar. Por las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba susurros en los rincones de su nueva casa. No eran constantes, pero cuando aparecían, lo hacían con una claridad escalofriante. «Daniel, ven aquí. Sabes que tienes hambre». El sonido era tan real que varias veces se levantó en medio de la noche, encendiendo todas las luces para comprobar que no había nadie más allí. Pero el silencio que encontraba era aún más aterrador. Incluso de día, Daniel comenzó a notar cosas extrañas. Las sombras en los espejos parecían moverse, y en los reflejos más oscuros, a veces juraba ver una mueca torcida, como una sonrisa que no era suya. Intentó ignorarlo, convencido de que era su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, una tarde, mientras caminaba por la calle, escuchó algo que lo dejó congelado. En medio de un mercado lleno de gente, entre el bullicio y las voces de los comerciantes, escuchó su nombre, pronunciado con esa voz baja y gutural. «Daniel». Se giró rápidamente, pero no había nada ni nadie que pudiera haberlo dicho. Daniel decidió buscar ayuda. Llamó a Marianne, una amiga cercana que trabajaba como terapeuta, y le confesó todo lo que había vivido. Aunque al principio ella lo escuchó con escepticismo, no podía negar que Daniel estaba profundamente afectado. Lo convenció de que regresara a la cabaña, argumentando que enfrentarse a sus miedos podría ser la única forma de cerrar ese capítulo. «No sé si estoy preparado», dijo Daniel, temblando ante la idea de regresar. Pero Marianne insistió en acompañarlo. «No lo enfrentarás solo», le aseguró. Esa noche, ambos llegaron a la cabaña. Todo estaba como Daniel lo había dejado, salvo por un detalle. La puerta de la bodega estaba completamente abierta. Un aire frío y húmedo salía de ella,
como si la oscuridad misma respirara desde su interior. ¿Esto siempre estuvo así?, preguntó Marianne, encendiendo una linterna. Daniel negó con la cabeza, demasiado paralizado para responder algo más. Lentamente, ambos descendieron las escaleras, la luz de la linterna temblando mientras iluminaba las paredes cubiertas de moho. Cuando una noche, mientras revisaba un correo en su computadora, el ruido volvió. Un sonido húmedo, como si algo estuviera masticando lentamente en la oscuridad. Daniel se quedó helado, sus ojos clavados en la puerta del pasillo que llevaba a su habitación. El sonido parecía acercarse, paso a paso, acompañado de un leve eco que resonaba en las paredes. Daniel. La voz era más suave esta vez, casi susurrante. Era como si quisiera atraerlo, como si estuviera disfrutando de su miedo. Intentó ignorarlo, cerrando los ojos con fuerza, pero el sonido se hizo más fuerte, más persistente. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, iluminando la pantalla. Un mensaje sin remitente apareció. La luz no siempre te salvará. Daniel decidió contactar nuevamente a Marianne, quien había pasado por la experiencia junto a él. Al escuchar lo que estaba ocurriendo, ella no dudó en reunirse con él de inmediato. Marianne llegó esa misma noche con varias herramientas: velas negras, un amuleto protector y una cámara infrarroja que había tomado prestada de un colega. Ambos comenzaron a revisar cada rincón de la casa, pero todo parecía normal. Fue cuando llegaron al sótano que sintieron el cambio. El aire estaba denso y un olor rancio llenaba el espacio. Marianne encendió la cámara y comenzó a grabar, pero lo que captó hizo que soltara un grito. En la pantalla, una figura amorfa se movía lentamente en las sombras. No tenía forma definida, pero en su centro, claramente visible, estaba la boca. Se movía lentamente, como si masticara algo invisible, y cuando la cámara enfocó, habló directamente. «Marianne, Daniel, no pueden huir de mí». El terror se apoderó de ellos, pero Marianne insistió en realizar un ritual en ese momento. Encendieron las velas y colocaron el amuleto en el centro del círculo. Marianne comenzó a recitar palabras de protección, pero la boca se volvió más agresiva. Su voz resonó en toda la casa, burlándose de ellos. «¿Crees que puedes detenerme?», dijo, su tono lleno de desprecio. «Siempre tengo hambre, y ustedes son perfectos». El ritual pareció funcionar al principio. La figura comenzó a desvanecerse, y el aire se volvió más ligero. Pero justo cuando creían haber terminado, la boca regresó, más grande, más aterradora. Sus labios agrietados se extendieron como si intentaran tragarse toda la habitación. Las paredes temblaron y la luz de las velas se apagó de golpe. En la oscuridad, Marianne gritó, pero su voz fue silenciada por un ruido ensordecedor, el sonido de algo siendo masticado. Daniel encendió la linterna de su teléfono y la apuntó hacia la boca. La luz hizo que retrocediera, pero algo tiraba de Marianne hacia el centro de la habitación. «Daniel, no me dejes», gritó, pero antes de que pudiera alcanzarla, la boca la devoró. Todo quedó en silencio de nuevo. La figura desapareció y Marianne se había ido. Daniel se quedó paralizado, incapaz de moverse o siquiera respirar. La boca se había llevado a Marianne, pero dejó algo atrás. En la cámara infrarroja, que aún estaba encendida, apareció un último mensaje en letras distorsionadas. «Uno nunca es suficiente». Daniel abandonó la casa esa misma noche, dejando todo atrás. Se mudó a un pequeño apartamento lejos de la ciudad, pero sabía que no estaba a salvo. Cada noche, al apagar las luces, el sonido regresaba, el ruido húmedo y masticante, y el susurro de su nombre. Sabía que no importaba cuán lejos corriera, porque la boca en la oscuridad no solo tenía hambre,
Siempre encontraba a quienes habían escuchado su llamada y nunca se detendría. Días después de la desaparición de Marianne, Daniel no podía borrar de su mente el sonido de sus gritos ni la imagen de la boca devorándola. El silencio que había llenado la casa tras ese evento era más aterrador que el ruido constante que antes lo acosaba. Pero el silencio no significaba que todo había terminado. Una noche, mientras trataba de dormir en su nuevo apartamento, Daniel escuchó algo. Era un sonido bajo, apenas perceptible, pero inconfundible. El ruido húmedo de algo masticando. Se sentó de golpe, con el corazón latiendo como un tambor. Miró hacia la esquina de la habitación, donde el tenue resplandor de la luz de la calle apenas iluminaba las sombras. Al principio no vio nada, pero luego, en esa oscuridad, lo vio. La boca estaba allí, no en la pared ni en el suelo, sino suspendida en el aire, como si flotara entre dos realidades. Sus labios agrietados se movían lentamente y una sonrisa grotesca se formó en su rostro. ¿Creías que había terminado, Daniel?, dijo, con una voz que resonaba dentro de su cabeza. Siempre tengo hambre. Daniel quiso correr, pero algo lo paralizó. Sus piernas no respondían y su cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La boca comenzó a moverse hacia él, acercándose lentamente. «Nunca podrás escapar», continuó la voz, «porque me perteneces, y ahora es hora». La primera vez que Emma escuchó los pasos, pensó que estaba soñando. Era una noche tranquila, y todo en su pequeña casa estaba en silencio, excepto por el suave crujir de las tablas del suelo. Abrió los ojos lentamente, su respiración acelerándose al darse cuenta de que el sonido no provenía de afuera. Venía del interior de su habitación. Los pasos eran lentos y deliberados, moviéndose de un lado a otro. Emma se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad del techo, tratando de convencer a su mente de que era una alucinación causada por el cansancio. Pero los pasos continuaron, acercándose poco a poco hacia su cama. Tragó saliva, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Finalmente, reunió el valor para encender la lámpara de su mesa de noche. La luz iluminó la habitación, pero no había nadie allí. Sin embargo, el sonido de los pasos se detuvo de inmediato, como si algo o alguien supiera que había sido descubierto. Emma trató de calmarse, diciéndose que debía haber sido el crujido natural de la madera. Apagó la luz y cerró los ojos, pero el sueño no llegó esa noche. A la noche siguiente, durante las siguientes semanas, todo parecía tranquilo. Pero una noche, mientras estaba acostada, escuchó algo que le hizo abrir los ojos de golpe. Eran los pasos, lentos, deliberados, moviéndose hacia su cama, porque lo que estaba en la habitación nunca se había ido realmente. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Las noches siguientes, Emma se obligó a ignorar los pasos. Se repetía que tal vez era su mente jugándole una mala pasada, el eco de sus miedos acumulados. Pero la verdad era ineludible. Los pasos continuaban. Eran constantes, a veces ligeros, otras veces más pesados, pero siempre allí, recordándole que no estaba sola. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, decidió enfrentar aquello que la atormentaba. Se levantó de la cama, tomó una linterna y se dirigió al centro de la habitación. Los pasos se detuvieron de golpe, dejando un silencio abrumador. Miró alrededor, iluminando cada rincón, pero todo estaba como siempre. Sin embargo, cuando apagó la linterna para regresar a la cama, sintió algo. El aire se volvió frío y una sombra
comenzó a formarse en la esquina más oscura de la habitación. No era una sombra común, sino algo que parecía tener una presencia propia, que se movía con lentitud hacia ella. Emma intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. La sombra creció, y entonces, desde dentro de ella, escuchó un susurro. «Te he estado esperando». Al día siguiente, Emma llamó nuevamente a Liam, rogándole que volviera. Esta vez, estaba decidida a grabar todo lo que sucediera para probarse a sí misma que no estaba perdiendo la cordura. Cuando Liam llegó, ambos instalaron cámaras en cada esquina de la habitación. Pasaron horas revisando las grabaciones en tiempo real, pero no ocurrió nada. Al principio, justo después de la medianoche, los pasos regresaron. Primero, un crujido ligero en las tablas del suelo, luego otro, más claro, como si alguien estuviera caminando descalzo alrededor de la cama. Liam revisó las cámaras y lo que vio lo dejó sin palabras. En una de las grabaciones, la sombra que Emma había descrito se hacía visible, tomando forma poco a poco. «Esto no es normal», murmuró Liam. «Emma, creo que tienes que salir de esta casa». Pero antes de que pudiera terminar de hablar, un ruido fuerte resonó en la habitación. Las luces parpadearon y la sombra en la grabación se giró hacia la cámara, como si estuviera consciente de ser observada. La pantalla se quedó en negro y en ese momento escucharon un golpe ensordecedor proveniente del pasillo. Ambos corrieron fuera de la habitación, pero lo que encontraron en el pasillo fue aún más aterrador. Las huellas de unos pies descalzos estaban marcadas en el suelo, pero no llevaban a ninguna parte. Simplemente se desvanecían en la oscuridad. Desesperada, Emma buscó nuevamente la ayuda de Sophie, la medium. Cuando Sophie llegó, inspeccionó las grabaciones y la casa con una expresión grave. «Esto no es solo una presencia», dijo finalmente. «Es una manifestación, algo que ha estado aquí mucho antes que tú y que no quiere irse». Sophie preparó un ritual más fuerte, esta vez con la ayuda de símbolos protectores dibujados en las paredes y una mezcla de hierbas que quemó alrededor de la habitación. Mientras recitaba el ritual, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran lentos. Eran frenéticos, desesperados, resonando en toda la casa. «No dejes que se acerque», gritó Sophie, mientras las luces parpadeaban y un viento helado llenaba la habitación. La sombra apareció nuevamente, esta vez más clara, con una forma humanoide pero grotesca. Se lanzó hacia Sophie, pero antes de que pudiera alcanzarla, ella terminó de recitar el último verso del ritual. La sombra se detuvo en seco, y un grito desgarrador llenó el aire. Luego, como si nunca hubiera estado allí, desapareció, dejando la casa en completo silencio. Sophie le aseguró a Emma que la presencia había sido expulsada, pero advirtió que las manifestaciones como esa a veces dejaban un rastro. Emma intentó volver a su vida normal, sintiéndose más tranquila al principio. Durante semanas no escuchó pasos ni sintió la opresiva presencia en su habitación. Pero una noche, mientras se preparaba para dormir, notó algo extraño. En la esquina de la habitación donde había visto la sombra por primera vez, las tablas del suelo parecían ligeramente hundidas. Se acercó, encendiendo la linterna, y vio algo que la dejó helada. Había una marca grabada en la madera, un símbolo que no había estado allí antes, y mientras lo miraba, escuchó un crujido suave detrás de ella. Lentamente se giró, pero no vio nada. Sin embargo, cuando apagó la luz para acostarse, los pasos comenzaron de nuevo, porque lo que estaba allí nunca se había ido realmente. Solo estaba esperando que volviera la oscuridad. Las semanas que siguieron, Emma trató de ignorar los pasos, pero cada noche se hacían más fuertes,
más insistentes. Ya no eran solo sonidos, sino una presencia palpable en su habitación. El aire se volvía pesado, y el frío era tan intenso que podía ver su aliento incluso con todas las ventanas cerradas. Una madrugada, incapaz de soportar más, decidió enfrentar lo que fuera que estuviera acechándola. Con una linterna en mano y el corazón latiendo como un tambor, se sentó en el borde de la cama. «Si estás aquí», dijo con la voz temblorosa, «muéstrate». Por un momento todo quedó en completo silencio, pero luego el suelo comenzó a crujir y los pasos resonaron alrededor de ella, lentos y deliberados. Emma giró la linterna hacia la esquina donde siempre sentía la presencia y lo vio. La sombra estaba allí, pero esta vez tenía una forma más definida. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y torcidas. Su rostro, o lo que parecía ser un rostro, no tenía rasgos visibles, excepto por 2 manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Emma intentó moverse, pero su cuerpo estaba congelado de miedo. La sombra comenzó a acercarse, y con cada paso, el frío se volvía más intenso. Finalmente, se detuvo frente a ella, inclinándose como si la estuviera observando de cerca. Fue entonces cuando escuchó la voz, un susurro bajo y gutural. «Nunca estoy lejos, Emma». Al día siguiente, Emma llamó a Liam nuevamente, rogándole que la ayudara. Esta vez, Liam no vino solo. Trajo a un experto en lo paranormal llamado Víctor, quien llegó con un equipo completo: cámaras térmicas, grabadoras de audio y sensores de movimiento. Víctor inspeccionó la casa meticulosamente, pero cuando llegó a la habitación de Emma, su expresión cambió. «Hay algo aquí», dijo en voz baja, «algo antiguo. No es una simple manifestación, es algo que se alimenta del miedo». Víctor sugirió realizar un ritual para intentar desterrar la presencia, pero advirtió que sería peligroso. Esa noche, los 3 se reunieron en la habitación de Emma, rodeados de velas y símbolos protectores que Víctor había trazado en el suelo. Comenzaron el ritual, recitando palabras en un idioma antiguo mientras las cámaras grababan todo. Al principio, nada ocurrió, pero entonces las luces comenzaron a parpadear y los pasos regresaron, esta vez más rápidos, más frenéticos. La sombra apareció en el centro de la habitación, retorciéndose y cambiando de forma, como si luchara por mantenerse visible. La voz resonó, más fuerte que nunca. «No pueden sacarme. Esta es mi casa». De repente, las velas se apagaron y la habitación quedó en completa oscuridad. Emma sintió algo helado rozar su brazo y su corazón se detuvo al escuchar un susurro en su oído. «Siempre estaré contigo». Víctor encendió una lámpara de emergencia y la luz reveló algo que los dejó helados. La sombra ya no estaba en el centro de la habitación. Ahora estaba justo detrás de Emma, inclinada sobre ella, como si estuviera lista para atraparla. Víctor continuó el ritual, recitando las palabras con más fuerza, mientras Liam lanzaba sal alrededor del círculo protector. La sombra comenzó a gritar, un sonido desgarrador que hizo temblar las paredes. Finalmente, con un último grito, desapareció, dejando la habitación en completo silencio. Víctor cayó de rodillas, agotado. «Creo que se ha ido», dijo, pero su tono no era del todo seguro. Durante días, Emma intentó convencerse de que todo había terminado. Las noches eran más tranquilas y los pasos ya no se escuchaban. Pero en el fondo de su mente sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras instaladas por Víctor, notó algo que la hizo detenerse. En el último minuto de la grabación, justo después de que la sombra desapareció, una figura más pequeña y oscura se deslizó hacia la esquina de la habitación. No se movió, no hizo ruido, pero estaba allí, esperando.
Esa misma noche, Emma despertó al sentir algo frío sobre su rostro. Abrió los ojos y vio dos manchas oscuras, como ojos, mirándola desde la oscuridad. Y entonces los pasos comenzaron de nuevo, esta vez alrededor de su cama, más cerca que nunca. Porque la sombra no solo se alimenta del miedo, se queda, esperando el momento perfecto para volver a reclamar lo que es suyo. Esa noche, Emma decidió que no podía vivir más con el constante terror. Empacó sus cosas rápidamente, dispuesta a dejar la casa atrás para siempre. Mientras cerraba la maleta, escuchó los pasos una vez más, pero esta vez no estaban en la habitación. Provenían del techo, como si algo estuviera caminando lentamente sobre ella. El sonido se detuvo abruptamente cuando llegó al pasillo. La atmósfera era pesada. El aire parecía cargado de electricidad. Emma se detuvo frente a la puerta principal, pero antes de que pudiera abrirla, un golpe ensordecedor resonó detrás de ella. Giró lentamente y vio lo que más temía. La sombra estaba allí, más grande y más oscura que nunca. Se extendía por las paredes, el techo, llenando todo el espacio con una presencia opresiva. Esta vez no había dudas. No intentaba asustarla. Ya no eran solo sonidos, sino una presencia palpable en su habitación. El aire se volvía pesado, y el frío era tan intenso que podía ver su aliento incluso con todas las ventanas cerradas. Una madrugada, incapaz de soportar más, decidió enfrentar lo que fuera que estuviera acechándola. Con una linterna en mano y el corazón latiendo como un tambor, se sentó en el borde de la cama. «Si estás aquí», dijo con la voz temblorosa, «muéstrate». Por un momento, todo quedó en completo silencio. Pero luego, el suelo comenzó a crujir y los pasos resonaron alrededor de ella, lentos y deliberados. Emma giró la linterna hacia la esquina donde siempre sentía la presencia y lo vio. La sombra estaba allí, pero esta vez tenía una forma más definida. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y torcidas. Su rostro, o lo que parecía ser un rostro, no tenía rasgos visibles, excepto por dos manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Emma intentó moverse, pero su cuerpo estaba congelado de miedo. La sombra comenzó a acercarse, y con cada paso, el frío se volvía más intenso. Finalmente, se detuvo frente a ella, inclinándose como si la estuviera observando de cerca. Fue entonces cuando escuchó la voz, un susurro bajo y gutural. «Nunca estoy lejos, Emma». Al día siguiente, Emma llamó a Liam nuevamente, rogándole que la ayudara. Esta vez, Liam no vino solo. Trajo a un experto en lo paranormal llamado Víctor, quien llegó con un equipo completo: cámaras térmicas, grabadoras de audio y sensores de movimiento. Víctor inspeccionó la casa meticulosamente, pero cuando llegó a la habitación de Emma, su expresión cambió. «Hay algo aquí», dijo en voz baja, «algo antiguo. No es una simple manifestación, es algo que se alimenta del miedo». Víctor sugirió realizar un ritual para intentar desterrar la presencia, pero advirtió que sería peligroso. Esa noche, los tres se reunieron en la habitación de Emma, rodeados de velas y símbolos protectores que Víctor había trazado en el suelo. Comenzaron el ritual, recitando palabras en un idioma antiguo mientras las cámaras grababan todo. Al principio, nada ocurrió, pero entonces las luces comenzaron a parpadear y los pasos regresaron, esta vez más rápidos, más frenéticos. La sombra apareció en el centro de la habitación, retorciéndose y cambiando de forma, como si luchara por mantenerse visible. La voz resonó, más fuerte que nunca. «No pueden sacarme. Esta es mi casa». De repente, las velas se apagaron y la habitación quedó en completa oscuridad. Emma sintió algo helado rozar su brazo y su corazón se detuvo al escuchar un susurro en su oído.
siempre estaré contigo. Víctor encendió una lámpara de emergencia y la luz reveló algo que los dejó helados. La sombra ya no estaba en el centro de la habitación. Ahora estaba justo detrás de Emma, inclinada sobre ella, como si estuviera lista para atraparla. Víctor continuó el ritual, recitando las palabras con más fuerza, mientras Liam lanzaba sal alrededor del círculo protector. La sombra comenzó a gritar, un sonido desgarrador que hizo temblar las paredes. Finalmente, con un último grito, desapareció, dejando la habitación en completo silencio. Víctor cayó de rodillas, agotado. «Creo que se ha ido», dijo, pero su tono no era del todo seguro. Durante días, Emma intentó convencerse de que todo había terminado. Las noches eran más tranquilas y los pasos ya no se escuchaban. Pero en el fondo de su mente sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras instaladas por Víctor, notó algo que la hizo detenerse. En el último minuto de la grabación, justo después de que la sombra desapareció, una figura más pequeña y oscura se deslizó hacia la esquina de la habitación. No se movió, no hizo ruido, pero estaba allí, esperando. Esa misma noche, Emma despertó al sentir algo frío sobre su rostro. Abrió los ojos y vio dos manchas oscuras, como ojos, mirándola desde la oscuridad. Y entonces los pasos comenzaron de nuevo, esta vez alrededor de su cama, más cerca que nunca. Porque la sombra no solo se alimenta del miedo, se queda, esperando el momento perfecto para volver a reclamar lo que es suyo. Esa noche, Emma decidió que no podía vivir más con el constante terror. Empacó sus cosas rápidamente, dispuesta a dejar la casa atrás para siempre. Mientras cerraba la maleta, escuchó los pasos una vez más, pero esta vez no estaban en la habitación. Provenían del techo, como si algo estuviera caminando lentamente sobre ella. El sonido se detuvo abruptamente cuando llegó al pasillo. La atmósfera era pesada. El aire parecía cargado de electricidad. Emma se detuvo frente a la puerta principal, pero antes de que pudiera abrirla, un golpe ensordecedor resonó detrás de ella. Giró lentamente y vio lo que más temía. La sombra estaba allí, más grande y más oscura que nunca. Se extendía por las paredes, el techo, llenando todo el espacio con una presencia opresiva. Esta vez no había dudas. No intentaba asustarla. La primera vez que lo noté fue un detalle insignificante. Estaba revisando viejas fotos familiares mientras ordenaba cajas en el ático. Había fotos de cumpleaños, reuniones navideñas y vacaciones, todas llenas de rostros familiares. Pero en una imagen en particular, algo llamó mi atención. En la esquina del fondo, apenas visible, había un hombre parado. No recordaba haberlo visto antes, ni a nadie parecido. Su figura era borrosa, pero extrañamente destacaba entre el resto. Llevaba un traje negro y tenía el rostro inexpresivo, mirando directamente hacia la cámara. Pensé que debía ser un error en la foto, o tal vez un amigo de alguien que había asistido a la reunión. Decidí no prestarle mucha atención y continué revisando las demás fotos. Pero luego lo vi de nuevo. En otra foto, tomada en una reunión diferente años después, estaba allí, parado en el fondo. Mismo traje, misma postura, y esos ojos inexpresivos que parecían mirar directamente hacia mí, incluso desde una imagen. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser coincidencia. Esa noche decidí investigar más a fondo. Bajé todas las cajas de fotos que pude encontrar y me senté en el suelo de la sala, revisando cada una de ellas con cuidado. Lo encontré en al menos 5 fotos más, todas tomadas en diferentes momentos de mi vida. En cada una,
estaba en el fondo, apenas visible, pero siempre mirando hacia la cámara. Intenté racionalizarlo. Tal vez era alguien que asistía a los eventos familiares y yo simplemente no lo recordaba. Pero cuanto más lo miraba, más extraña se volvía su presencia. Nadie más en las fotos interactuaba con él. Siempre estaba parado solo, como si fuera una sombra que se había colado en nuestra historia. Mi curiosidad se convirtió en inquietud. Llamé a mi madre para preguntarle si recordaba a alguien así en nuestras reuniones familiares, pero su respuesta fue clara. No sé de quién hablas. Nadie encaja con esa descripción. Decidí que necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Durante los días siguientes, los eventos extraños comenzaron a acumularse. Las luces de la casa parpadeaban sin razón aparente, y a veces sentía que alguien me observaba, aunque estuviera sola. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño inquietante. En el sueño, estaba parada en una habitación vacía, rodeada de fotos familiares. Todas mostraban al hombre de traje negro, pero esta vez su rostro no estaba inexpresivo. Estaba sonriendo, una sonrisa fría y retorcida. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Decidí que era hora de hablar con alguien más sobre esto. Llamé a mi amigo Liam, quien siempre había sido escéptico pero abierto a ayudar. Le mostré las fotos, y aunque al principio se rió, su expresión cambió cuando notó la consistencia del hombre en todas las imágenes. «Esto no es normal», dijo finalmente. «¿Has considerado que esto podría ser algo más que una coincidencia?» Su sugerencia me puso los pelos de punta, pero no podía ignorar lo evidente. Algo extraño estaba sucediendo, y no podía ignorarlo más. Esa noche, Liam decidió quedarse en mi casa para ayudarme a resolver el misterio. Pasamos horas revisando las fotos y buscando pistas en línea sobre fenómenos similares. Fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó sin aliento. Había foros y relatos de personas que habían experimentado algo parecido. Un extraño apareciendo en fotos familiares sin razón aparente. Uno de los relatos decía que este extraño solía aparecer en momentos importantes de la vida de las personas, pero siempre con una intención oscura. Era un presagio, una advertencia de algo que estaba por venir. Mientras leíamos, las luces de la sala comenzaron a parpadear de nuevo. El aire se volvió frío, y ambos sentimos un escalofrío al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuchamos un ruido suave, como pasos provenientes del pasillo. Miramos hacia la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, el ruido continuaba, acercándose lentamente hacia nosotros. «Esto no es normal», susurró Liam. «Debemos salir de aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, algo en el reflejo de la pantalla de mi computadora nos detuvo. El hombre de las fotos estaba allí, parado detrás de nosotros, mirándonos. Cuando giramos, no había nadie, pero el aire en la habitación se sentía pesado, opresivo. Liam sugirió destruir las fotos, pero cuando tratamos de quemarlas, las llamas simplemente no prendían. Las imágenes permanecieron intactas, como si algo las protegiera. En ese momento, la computadora se encendió sola, y en la pantalla apareció una nueva foto. Era una imagen de nosotros dos, tomada en ese instante, con el hombre de traje negro parado justo detrás. Pero esta vez, su sonrisa era más amplia, y sus ojos parecían arder con un brillo extraño. Un mensaje apareció en la pantalla. «Siempre estoy aquí». Liam y yo abandonamos la casa esa noche, dejando todo atrás. Me mudé a otra ciudad, intentando empezar de nuevo. Pero incluso allí, las cosas no volvieron a ser normales. Un día, mientras desempacaba, encontré una foto que no recordaba haber tomado. Era una imagen de mi nueva casa, y en el fondo,
Parado junto a la ventana estaba él, porque el extraño en mis fotos no solo era un rostro en el fondo, era una presencia que nunca me dejaría ir. Días después de descubrir la nueva foto, mi paranoia creció hasta límites insoportables. Cada sombra en mi casa parecía moverse. Cada crujido en el suelo me hacía saltar. Sentía su presencia en todo momento, como si estuviera siendo observada desde cada rincón. Revisé nuevamente todas las fotos que había llevado conmigo, esperando no encontrarlo. Pero estaba allí, en cada imagen, incluso en aquellas en las que estaba completamente sola. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la ventana de mi dormitorio. Mi corazón se aceleró y lentamente giré hacia el sonido. No había nadie afuera, pero el vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Entonces, con un escalofrío recorriendo mi espalda, noté algo más. Una palabra escrita en el vaho. Hola. Salté de la cama y corrí hacia el interruptor de la luz, encendiendo todas las luces de la casa. Mi mente se llenó de miedo e impotencia. Sabía que no podía quedarme ahí, pero tampoco sabía a dónde podría ir para escapar de aquello que me acechaba. Desesperada, contacté a una mujer llamada Marina, conocida por tratar casos de lo paranormal. Marina llegó al día siguiente, equipada con herramientas que nunca había visto: espejos negros, cristales y una especie de incienso que llenó mi casa de un aroma extraño pero tranquilizador. Me miró con seriedad antes de empezar. Esto no es una entidad común, dijo. Está profundamente conectado contigo. Aparece en tus fotos porque está atado a tu línea de tiempo, como si siempre hubiera estado allí. Marina comenzó un ritual, caminando por cada habitación mientras murmuraba palabras en un idioma antiguo. Todo estaba tranquilo hasta que llegó a mi dormitorio. Cuando entró, las luces comenzaron a parpadear y un frío intenso llenó el aire. Aquí es donde está más fuerte, dijo con voz tensa. Entonces levantó uno de los espejos negros y lo colocó frente a la ventana. De inmediato, algo apareció en el espejo. La figura del hombre de las fotos estaba allí, pero esta vez su rostro estaba más claro. Su sonrisa era fría y sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Marina dejó caer el espejo al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. «Es demasiado fuerte», murmuró. «Esto no terminará fácilmente». Esa noche, Marina se quedó conmigo, intentando encontrar otra solución. Revisamos nuevamente todas las fotos, tratando de encontrar un patrón, algo que nos dijera por qué me había elegido a mí. Fue entonces cuando Marina encontró una foto que nunca había visto antes. Era una imagen antigua, descolorida por el tiempo, y mostraba a una familia que no reconocía. Pero en el fondo, parado junto a un árbol, estaba él. El mismo hombre, con el mismo traje negro, mirando fijamente hacia la cámara. «Esto no tiene sentido», dije, mi voz temblando. «No es posible que esté en una foto que nunca había visto». Marina levantó la vista, su expresión grave. «Esto no se trata solo de ti», dijo. «Esto es algo que ha existido por generaciones». De repente, la habitación se llenó de un ruido bajo, como un zumbido. Las luces se apagaron y el frío regresó, más intenso que nunca. Marina encendió una vela, pero su llama parpadeó débilmente. Entonces lo vimos. El hombre estaba parado en el pasillo, inmóvil, pero con una presencia tan opresiva que me costaba respirar. «No lo mires directamente», gritó Marina, pero mis ojos ya estaban fijos en los suyos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí como si todo a mi alrededor desapareciera, y solo quedáramos él y yo en una oscuridad infinita. Su sonrisa se hizo más amplia, y escuché su voz por primera vez, resonando en mi mente como un eco.
Nunca estarás sola. Marina logró romper el hechizo lanzando un polvo extraño hacia el pasillo. La figura desapareció y el aire volvió a la normalidad. Pero ambas sabíamos que no había terminado. Marina se giró hacia mí, su rostro pálido. «Esto no se detendrá hasta que encuentres la conexión», dijo. «Debes descubrir por qué está atado a ti». Pasaron semanas, y aunque no volví a verlo directamente, sabía que seguía ahí. En cada reflejo, en cada sombra, podía sentir su presencia. Un día, mientras revisaba las cajas de fotos antiguas por última vez, encontré algo que me hizo detenerme. Era una foto de mi bisabuela, tomada cuando era joven, y en el fondo, detrás de un grupo de personas, estaba él. Porque el extraño en mis fotos no es un recuerdo, es una sombra que siempre ha estado allí y siempre estará. Días después del descubrimiento de la foto de mi bisabuela, el ambiente en mi casa se volvió insoportable. El aire parecía cargado de una energía que no podía ignorar. Sentía su mirada en cada rincón, como si estuviera observándome desde todos los reflejos posibles. Decidí que ya no podía vivir con este miedo. Tenía que averiguar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarlo directamente. Comencé a investigar la vida de mi bisabuela. Visité archivos familiares y hablé con parientes mayores, buscando cualquier detalle que pudiera explicar la conexión entre ella y ese hombre de traje negro. Descubrí que había vivido en una antigua casa en el campo, una que nadie de la familia visitaba desde hacía décadas. Según las historias, la casa estaba abandonada porque cosas extrañas sucedían allí. Sabía que tenía que ir a esa casa, aunque el pensamiento me llenaba de terror. Si él había estado presente desde el tiempo de mi bisabuela, quizás la respuesta estaba en ese lugar. Cuando llegué a la casa, su estado era aún más desolador de lo que esperaba. Las ventanas estaban rotas y la puerta crujía al empujarla. Dentro, el olor a humedad y el polvo me hicieron retroceder, pero avancé de todos modos. Había algo que me atraía hacia el interior, como si una fuerza invisible me guiara. Exploré cada habitación, pero no encontré nada fuera de lo común, hasta que llegué al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero al tocarla, se abrió con un chirrido inquietante. Descendí lentamente por las escaleras y al final del pasillo encontré una mesa vieja cubierta de fotos antiguas. Cada una de ellas mostraba a mi familia en diferentes épocas, y en todas él estaba presente, siempre en el fondo, siempre mirando. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de algo más. En una de las fotos, yo estaba allí, aunque parecía ser mucho más joven de lo que podía recordar. El hombre no estaba en el fondo esta vez. Estaba parado a mi lado, con su mano sobre mi hombro. Mi corazón se detuvo al escuchar un susurro detrás de mí. Siempre hemos estado juntos. Me giré rápidamente, y allí estaba él, en la penumbra del sótano. Su figura parecía más sólida que antes, como si la casa le diera poder. Su sonrisa era más amplia, y esta vez sus ojos brillaban con una luz tenue. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Entonces habló, con una voz baja y resonante. «Es hora de que lo aceptes». «No entiendo», logré murmurar, mi voz temblando. «¿Qué quieres de mí?» El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. «No se trata de lo que quiero», dijo. «Se trata de lo que eres. Siempre has sido parte de esto, y ahora debes